Bueno, muchos saludos a todos. Nuevamente bienvenidos a Premier Podcast. Llevamos un buen rato sin traerles contenido, estábamos de vacaciones, pero volvimos con toda, con absolutamente toda. Estamos súper contentos de estar acá con ustedes nuevamente. Estamos contentos de que nos estén escuchando y acá está el grupo Premier, siempre con temas interesantes, siempre con temas no interesantes, con un poco de todo para ustedes. Entonces, hoy les vamos a hablar un poquito. Oh yeah, Yeah. hemos vuelto, Kip, hemos vuelto con toda. Eso, qué rico que nos sigan sintonizando y ojalá que si les gustan los podcasts que hacemos, los compartan bastante con sus amigos, con todo el mundo, porque esto es para todos, esto no solo para la gente de la U. Entonces, bueno, hoy venimos con un tema súper chévere, súper divertido, súper particular. Y no, y es sobre historia de teatro. Entonces vamos a hablar sobre eventos históricos y cositas históricas del teatro y vamos a ir opinando sobre eso. Entonces así ustedes se informan, pero también nos escuchan acá hablar un poquito de todo y de nada. Bobadas Mucha paja, sí, por no decir otra palabra. para no sonar más vulgar. Absolutamente. Pero ya todos entendimos de qué estábamos hablando. Bien. Listo. Entonces, para nuestro primer tema, vamos a hablar sobre, bueno, porque el tema es el mismo, teatro, pero vamos a cogerlo como por partecitas. Vamos a hablar de Grecia. Todo el mundo sabe que el teatro empezó en Grecia, que esto y que lo otro, pero vamos a hablar como de algunas cositas que nos han llamado la atención sobre eso. Isa, cuéntanos. Bueno, hola a todos, qué bueno volver a hablarles y todo esto. Pues miren, el teatro prácticamente surge desde que empezó la literatura. Entonces los poetas ya querían interpretar sus versos y llevarlos a la acción. Entonces así surgieron los primeros actores de esa necesidad que tenían. También, pues un dato muy relevante para el teatro es que en la antigüedad y en Grecia se utilizaba más que todo cuando querían adorar los dioses, en especial en las fiestas dionisíacas, que cuando ellos querían las cosechas y todo esto, empezaran a surgir los actores, ya sea representando al mismo Dionisio o también haciendo cantos, bailes, danzas. Y ya Cami me puede complementar un poco más, por favor. Claro que sí. De hecho, es bien interesante que el teatro surja con la escritura. Pues, a ver, el teatro como teatro, porque hay que entender que el teatro es un conjunto de cosas. El teatro no es una sola cosa, el teatro es la dramaturgia, el actor sobre escena, la representación, o sea, como que todo este conjunto, el público, el espacio. Cuando todo esto realmente converge, pues nace es como con la escritura y es muy particular porque uno se podría decir que el teatro es más antiguo, pero el teatro como teatro nace ahí. Entonces, incluso nace primero la danza y otras cosas, las narraciones, la narrativa sí existía desde antes, pero no como teatro. Entonces, a mí me gustaría que habláramos como un poco de esto. Como qué pasa ahora, o sea, qué pasa en esta época, en este momento de la vida, que de pronto no adoramos a Dionisio con las representaciones, pero también como qué tiene que ver lo que hacemos con este dios del vino, de las orgías, del descontrol, de la vida y de la muerte. ¿Qué tiene que ver el teatro con eso en este momento de la existencia también que queda? Estamos descontrolados. ¿Quiénes? Yo no. Al menos yo sí estoy descontrolado porque volvimos con los podcasts. No, yo sí estoy descontrolado, yo estoy contento. Bueno, sí, Pero pero sí, el teatro, también es como pues, la impresión que damos los actores muchas veces de que estamos siempre locos, que somos unos borrachos. Nosotros, por lo menos en mi grupo, no, somos gente sana. No, no sé. Obvio, obvio. Pero yo no sé, Sebastián, nos está sorprendiendo aquí. bueno, hablamos después, se cuidan, bye. No, ahora sí, Listo. hablando en serio, ¿quién dice Sí. algo importante? No, pero yo creo que un poco la relación, pues sí es lo que la gente cree, pero yo también siento que el teatro tiene mucho de ritual. No sé ustedes qué piensan, pues como todo lo que acompaña al teatro, los rituales que tenemos antes de empezar,
el ritual de ya estar en el escenario. No sé ustedes qué opinan. Yo hace poco, bueno, no hace poco, en realidad fue a comienzos de este año que vine a conocer el término de mucha mierda, que es normalmente se dice hoy en día antes de las presentaciones de teatro. Y este término viene más que todo desde la época victoriana o Edad Media. Este término se dice es más que todo cuando personas adineradas asistían a los teatros a ver las obras, a socializar, a beber vino y todas estas cosas. Entonces se decía que a los caballos al defecar se decía el término de mucha mierda. Entonces eso significaba que mientras más mierda hubiese, como se diga, perdón, iba a haber mucho más dinero. Entonces por eso dice mucha mierda, mucha mierda. Pues sí, pero Sí, como ya ahora había ya no van en presentado caballos. ahora van en motos. Pues en moto o en carro o a pie, pero entonces ¿qué diría uno? Mucho humo, no, ya eso quedó, pero está bien, o No, sea, el humo es después de la presentación. uy, yo me refería pues como al smog de los carros, pero en fin, el caso es que sí, la idea de mucha mierda es que vaya mucha gente, esa es como el cuento, que sí se llenen los teatros, que a veces no es fácil y más ahorita en tiempos de pandemia están un poco vacíos. Cuéntanos, Jessica, ¿qué dato histórico nos traes hoy? Bueno, pues como todos saben, hay muchos tipos de teatro, ¿cierto? El teatro mímico, el teatro dramático, que ese es el que está sobre tablas. Uno muy conocido también es el de los títeres y también hay uno que es muy interesante que es el teatro de sombras. Entonces, muchos historiadores se pusieron como a investigar, bueno, y eso cómo fue que comenzó, ¿cierto? Entonces, nos dicen que empieza como en el tiempo de las cavernas, cuando el hombre estaba como empezando a buscar como qué más funciones tenía el fuego, entonces exploraban con el reflejo que daba el fuego haciendo figuras. Ya como tal, se puede encontrar en los datos históricos que tiene como un origen en el continente asiático y nos cuentan la historia de un emperador chino que vivió entre el 150 a 187 antes de Cristo. Él se le murió la esposa. Entonces, él pues estaba muy triste y los consejeros, las personas que le servían a él, intentaron como buscar como una opción para que él volviera a estar como bien, está bien la pérdida, pero bueno, que siga con sus funciones. Entonces recurrieron a un viejo sabio. Entonces el viejo sabio cogió un trozo de madera, lo pulió dándole una forma de figura femenina y a través de luces, de fuego, perdón, lo movía cuando el emperador estaba ya en la cama como para dormir, ¿cierto? Se alistaba, se acostaba a dormir, entonces llegaba el anciano y le daba el reflejo de la figura femenina. Entonces esto ayudó a recuperar al emperador, pues porque él creía que ese era el espíritu de la esposa que venía a visitarlo. Entonces es una historia muy bonita y a partir de eso ya se empezó como a regar todo esto del teatro de sombras y que todavía se ve. Obviamente ya ha cambiado mucho, ahora se utiliza mucho es con esto de marionetas y se utiliza más que todo como para los niños, y sí, y eso es muy bonito ese dato. Bueno, chévere, chévere ese dato. De hecho, se les llaman sombras chinescas. Me imagino que por eso que Sí, estás contando. Todavía sí, sí se sí. hacen muchas cositas de sombra y es lindo. ¿A ustedes les gusta hacer teatro de sombras? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan sobre eso? Pero como lo vimos en este momento. Yo pienso que el teatro de sombras es muy útil para darle como una incógnita al espectador. Entonces, y se ha utilizado muchísimo, y yo creo que en las películas se utiliza también mucho lo que es la sombra, como para dejarles incógnita al espectador de, bueno, y si pasó esto en realidad, ¿qué está pasando? Y es muy útil, es una herramienta, por así decirlo, para el actor, porque si yo quiero, por ejemplo, hacer una escena de un desnudo, no sé, un ejemplo, yo puedo utilizar el teatro de sombra como para dar la impresión de que sí me estoy desnudando.
y así pues nadie me ve, pero le estoy dando a conocer a la gente que eso es lo que está pasando. Sí, como jugar con la imaginación, diría yo. O sea, logra que uno juegue con la imaginación, se puede hacer muchos juegos muy interesantes. Hay gente tesísima haciendo teatro de sombras que hacen de todo, o sea, figuras de edificios y de un montón de cosas con el cuerpo. Entonces, maravilloso porque uno aprende a hacer un trabajo físico riguroso, es muy interesante. Bueno, pero entonces Claro. continuemos, que tenemos varios temas y varias cositas hoy. Y es bueno que las abordemos todas, pues y como que no nos extendamos tanto. Ya que hablamos un poco del teatro de manera internacional, también me parece que es muy importante que hablemos de manera local, que conozcamos un poco de la historia del teatro en Medellín. Bueno, todo comenzó después de la dictadura que se llamó la Urdaneta, para eso del año 1830. Varias personas se comenzaron a reunir en la ciudad y fundaron la Compañía Dramática. Algunos señores como Miguel Uribe, Rafael Navarro y otros gozudos más de esa época, en el año 1831 le solicitaron a la gobernación de la provincia el permiso para levantar el primer teatro en el patio de un colegio que en ese momento es muy conocido como el Colegio de San Ignacio. Y ahí comenzaron a hacer sus primeros trabajos. Como ese era un trabajo como tan primitivo, entonces los telones eran como sábanas viejas, blancas y manchadas, y el resto del patio lo destinaban como para las personas que estuvieran de pie, pero también tenían como unos pequeños palcos para las señoras de las altas clases. Chévere, qué bonito. Hay muchas cosas, pues como historias de cómo surge el teatro en Medellín o cómo se le da una relevancia, pero en Medellín existió primero sobre todo la zarzuela, había mucha cultura de zarzuela. Y bueno, también ir viendo cómo se ha modificado el teatro, cómo ha cambiado, pasar a ser un teatro casi todo panfletario, como en los 60s. Y en este momento ya hay mucho teatro muy distinto, o sea, hay de todo. Yo no sé ustedes cuál es la última obra que han visto en teatro, cuéntenme. La última obra de teatro que yo vi de manera presencial se llama Extraños Hábitos y fue presentada por el grupo de Te Asombro. ¿Qué opinas sobre lo que ellos comparten? O sea, de lo que decía María justamente, de la manera en la que hacían teatro. ¿Qué opinas? Como qué cambios ha tenido, qué relevancia, qué diferencia. Pues yo noté que la obra de Extraños Hábitos, pues es una dramaturgia de un escritor argentino que no recuerdo cuál era su nombre, y adaptaron muchas de las escenas a la cultura antioqueña, a la cultura colombiana, y pues me pareció súper interesante esos juegos culturales. Las obras extranjeras se adaptan muy fácil a la cultura antioqueña. Por ejemplo, pues el Águila Descalza también ha hecho como ciertas adaptaciones de obras extranjeras y queda algo chévere, queda algo bacano. Pues sí, yo creo que hacemos mucho eso de volverlo como obras así tipo antioqueñas, etcétera. Lo hacemos, yo creo que de más. Pero es importante conocer otras culturas a través del teatro, así como lo hacemos a través de la literatura, es muy similar. Y el resto que no han visto teatro, Ave María, qué tristeza. No les da ni pena el grupo de teatro y no han ido a ver. Claro que sí. La última obra que yo vi se llamaba El Loco, que era adaptada a una película hecha aquí en Colombia. Entonces narraba como la historia de una señora que tenía problemas mentales, entonces el guardia crea lazos sentimentales con ella. Entonces es muy chévere como esa adaptación que hacen de las películas, cómo las llevan hasta las tablas. Me parece muy genial. Súper, súper. Bueno, chicos, yo creo que nos toca ir como terminando, ya cerrando la sesión, Porque porque ya se nos va a acabar el tiempo aquí en esta vuelta. Muy chévere, yo creo que lo que hablamos hoy, muchas cosas como por investigar, por contar, por como mirar más a fondo. Pero lo bueno es que les dimos un abrebocas para que se den cuenta que la historia del teatro es súper interesante, es súper rica, hay muchas cosas ahí que ver y en general pues en la historia hay muchos datos que uno se queda como, esto hay que mirarlo a ver cómo ha trascendido, cómo hemos trascendido como humanidad. Chicos, Sebas, que está que se habla. bueno, muchachos, pues los que nos escuchen, ahí les dejamos pues las inquietudes
para que investiguen y los invitamos a que hagan teatro viendo que ya la pandemia está bajando, que se están vacunando, entonces los invitamos a que hagan teatro y nos vemos la próxima ocasión. Cuídense mucho y usen cubrebocas. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y esperamos que nos sigan escuchando. Sí, muchas gracias por conectarse de nuevo. Esperamos tener próximos encuentros y sí, ya que están vacunando más, también ir a más teatros, ya que ha sido como la parte más golpeada por esta pandemia, podemos volver a la nueva realidad. Muchas gracias por escuchar. Lo mejor para el final. Jessica, faltas tú, mi amor. ¿Qué pasa? Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y espero que les haya gustado y que sigan indagando más. Es más, en los comentarios nos pueden poner datos curiosos, ¿no les parece? Sí, me encanta esa idea maravillosa. Pónganos datos curiosos en el comentario o cosas de las que quieren que hablemos, porque les comentamos, les adelantamos un poquito que para septiembre vamos a tener una programación especial de amor y amistad, mucho amor, mucha tragedia, no tanta amistad, que van a disfrutar muchísimo. Entonces no se despeguen porque vamos a hacer cosas súper chéveres aquí en Premier Podcast. Hasta aquí llegamos. Y hablar de octubre. Uy, pero hey, no nos adelantemos tanto, eso es spoiler. Bueno, calladito. Una cosa es animar la gente, otra cosa es spoiler, Sebastián. Es para que se vayan animando. Bueno, entonces muchas gracias a todos por escucharnos, por estar presentes, por seguir incentivando a que esto suceda, porque lo hacemos para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo episodio de Premier Podcast. Bye. Chao.